distribución presupuestaria. La distribución presupuestaria para el año 2011 continuará bajo el esquema de las directrices establecidas en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el cual orienta las riendas del país hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, cuyos cimientos tienen base en la soberanía nacional, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, la ética del servicio hacia el pueblo, la lucha contra la corrupción, la organización popular, entre otros. Asimismo, se continuará con la lógica presupuestaria impuesta en los ejercicios fiscales precedentes, otorgando alta prioridad a los sectores sociales, cuyas asignaciones alcanzaron en promedio el 46% del total de los recursos presupuestarios para los años 2009 y 2010. En el mismo periodo, la actividad productiva obtuvo asignaciones por un 9%, al tiempo que los conceptos de seguridad y defensa y dirección superior del Estado recibieron el 11%. El remanente del 34% de las asignaciones del gasto estuvo destinado al pago de deudas, situado constitucional, FIDE, SLAE y demás transferencias. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. En el día de ayer, el gobierno bolivariano presentó ante la Asamblea Nacional de Venezuela el proyecto de ley de presupuesto del año 2011. Estábamos viendo allí al ministro Jorge Jordani expresar algunos de los lineamientos fundamentales de las bases conceptuales y políticas que orientan la inversión social y la inversión de los recursos públicos en el año 2011. Pero tenemos aquí al ministro Jorge Jordani, que hemos invitado para discutir, para explicar, para informar al ministro de este proyecto. Bienvenido a Venezolana en Televisión nuevamente. Buenas noches, William. Gracias por la oportunidad. Ayer, como es por objeto de ley, el Gobierno Nacional presentó ante la Asamblea Nacional el presupuesto para el año 2011 y la ley de endeudamiento. El elemento fundamental, el concepto básico que estamos utilizando es el de una prudencia presupuestaria en relación a la cultura rentística que vivimos todos los venezolanos. La renta, como bien lo han estudiado profesores, Asdrúbal Batista, el profesor Bernardo Momer, es algo que no se produce en Venezuela. Eso lo estudió Adam Smith en el tránsito de la agricultura a la industria. Era la renta diferencial, la renta absoluta de la tierra. Y afortunadamente, en una medida que toma nuestro libertador Simón Bolívar en el año 29, en 24 de octubre, él poseía las minas de Aroa, sí, y gracias a un decreto, el subsuelo y la propiedad del subsuelo es público. Eso no ocurre en algunos países, por ejemplo, como en los Estados Unidos. Gracias a ese patrimonio que es del Estado venezolano, el Estado venezolano capta del exterior una renta, porque es el propietario de ese subsuelo. Ahora, en el caso venezolano, esa renta es de una magnitud importante. Por ejemplo, si el PIB venezolano son 300.000 millones de dólares al año, vamos a ponerlo como un ejemplo, la renta está entre un 15 y un 17%. Y los estudios que han hecho el profesor Asdrúbal Batista y Bernardo Momer en relación al colapso del capitalismo rentístico venezolano, dicen que si bien estamos en una fase de colapso de ese sistema capitalista, pero rentístico, se continúa captando la renta. En un documento que hizo el presidente Chávez en 1996, la Agenda Alternativa Bolivariana, se ponían dos objetivos fundamentales: rescatar la soberanía de nuestros recursos, particularmente los hidrocarburos, y pagar la deuda social. Esos dos elementos básicos han sido una constante desde que el presidente ganó las elecciones en diciembre del 98, que se reafirmaron con el 2 de febrero del 99, captando esa renta. Recuerdo una misión que hicieron el doctor Ali Rodríguez Araque junto con el ingeniero Héctor Cebalino Ortega entre diciembre y febrero, que fueron a Madrid junto con los mexicanos y los saudíes para comenzar a reavivar lo que era la OPEP, el sueño de la OPEP. Estaba desmontada, fue desmontada en los años 90. Porque eran máximos volúmenes y precios más bajos. Nosotros en el año 99 tuvimos que reconducir el presupuesto porque no había ni cómo pagar sueldos y salarios, porque aquello era el mínimo precio de los hidrocarburos con el máximo volumen. Se recupera la soberanía petrolera, que viene de Bolívar, afortunadamente. O sea, ese es otro de los legados que nos dejó el Libertador.
Entonces, esa renta, que es entre un 15 y un 17% de 300 mil millones de dólares, fíjate, puede ser casi 45, 50 mil millones de dólares al año. Y esa renta, como bien lo estudian los profesores Batista y Momer, es algo que no lo produce, se capta del exterior, pero es que durante mucho tiempo no se captaba, se quedaba. Con el comienzo del gobierno bolivariano, el 2 de febrero del 99, y la obstinada política social incluyente del presidente Chávez, hemos podido recuperar, captar esa renta e invertirla ¿dónde? En lo social, que ha sido el fundamento desde ese mismo momento. Entonces, una prudencia presupuestaria tiene que empezar no por calcular el valor de nuestro precio petrolero, porque nuestro precio petrolero está sujeto a la variabilidad externa y a los elementos especulativos. Bien lo menciona siempre el doctor Ali Rodríguez Araque en términos de los mercados especulativos. Entonces, como eso, por ejemplo, en el 2008 el precio petrolero, por aquí tengo una gráfica que la podemos mostrar, llegó en promedio para el año a 86.49, pero en junio estaba en casi 130 dólares el barril y en diciembre menos de 30. O sea que esta es una variabilidad de nuestros precios condicionados por la captación de esa renta desde el exterior. Si nosotros seguimos diseñando un presupuesto como primer elemento, como primera premisa, fijando el precio petrolero, exclusivamente basado en el precio del petróleo, vamos a seguir entonces trabajando bajo el legado de una cultura rentística. Claro, tenemos que aprovechar esa renta y qué bien se ha aprovechado esa renta, y en algunas cifras lo vamos a ver en comparación con los 40 años de la Cuarta República. Entonces el primer elemento es tener una prudencia presupuestaria, calculando los ingresos, no tanto en base a la fijación de un precio. Y fíjate que, por ejemplo, en el 2009, el precio de referencia era 60 dólares. Yo recuerdo cuando regresé... Ahora, profesor, perdón, disculpe que le interrumpa, porque siempre se señala precisamente que esa diferencia, algunos estiman que esa diferencia es muy alta entre lo estimado y lo que termina realizándose. Entonces, que eso aparentemente genera un margen de discrecionalidad, en este caso al Ejecutivo, que luego pueda hacer uso de esos recursos. Genera un margen de prudencia. ¿Qué hubiera pasado en el 2009 si el presidente mantiene la premisa del dólar petrolero a 60 cuando al final tuvo casi 57 dólares? Alcaldías, gobernaciones, ministerios, entes públicos hubieran devuelto ese diferencial. Entonces hay que actuar prudentemente. Por ejemplo, en este gráfico, William, aquí vemos lo que son los precios de las premisas en la barrita en azul en los diferentes años. Aquí ves el crecimiento del precio estimado. El precio presupuestado. En el presupuesto previo. Y este es el precio que se tiene al final del año. O sea, el real. Que depende de esas variabilidades del mercado. Fíjate tú, aquí estaba en 46, llegó a 86, aquí bajó a 57, es lo que estamos diciendo. Si el presupuesto del 2009, esta barra, se hubiera puesto en 60, aquí hubiera habido un déficit. Porque nosotros no controlamos esa variabilidad. Y no controlamos la crisis, que no es una crisis del capitalismo. Ahí tengo unas gráficas también. En los Estados Unidos, en Europa, la gran Europa que se ve ahorita envuelta en una crisis social, no solamente Grecia, España, Italia, Inglaterra, Francia, en todos los países, sino en los Estados Unidos, donde el desempleo supera casi el 10%. Ahora, profesor, yo le pregunto, entrando un poquito en los números del proyecto que usted presentó ayer. Entonces, ese concepto, ese argumento de la prudencia y la responsabilidad presupuestaria que usted mencionaba ayer, que nos viene explicando en el manejo responsable de la renta petrolera, se expresa también en el incremento, digamos, nominal. Es decir, porque si comparamos el presupuesto del 2010 con el presentado ayer por usted, hay un incremento de 30% en términos nominales. Fíjate, si nosotros seguimos referidos a esa conducta de la fijación